Vamos a enseñarle cómo descargar la aplicación y generar los permisos y crear secuencias. Para esto vamos a Play Store, ya que esta aplicación solamente sirve para sistema operativo Android. Buscamos la aplicación WhatsApp Auto, abrimos la aplicación una vez haya sido descargada. Entonces vamos y tocamos aquí donde dice al lado de casa izquierdo hay unos cuadritos, 4 cuadritos, tocamos y en aplicaciones soportadas le damos permiso a las aplicaciones soportadas donde queremos que nuestro bot se automatice. En este caso yo tengo diferentes opciones aquí: WhatsApp, WhatsApp Business, Telegram, Messenger, Instagram, Twitter y páginas de Facebook. Para este caso concreto, la sección de Instagram la jalamos hacia la derecha y mi recomendación es reiniciar el dispositivo. Una vez que reinicie el dispositivo, si ustedes desean también agregar antes de reiniciar el dispositivo otro tipo de aplicaciones como WhatsApp, WhatsApp Business, Telegram, Messenger y Twitter, también lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Cómo funciona realmente esta aplicación? Esta aplicación, al leer las notificaciones que llegan a través de las diferentes redes sociales, dependiendo de la secuencia que tengamos y el mensaje de entrada, entrega un mensaje de salida. Para esto tenemos que dar los permisos necesarios a la aplicación. Para esto vamos a ir a ajustes de nuestro teléfono. En este caso estoy en un Samsung S8 Plus. Tocamos ajustes y vamos a la sección de aplicaciones. Una vez que estemos dentro de la sección de aplicaciones, podemos buscar haciendo scroll la aplicación WhatsApp Auto y las aplicaciones de redes sociales donde queremos habilitar las notificaciones haciendo scroll, o podemos ir aquí al buscador y elegimos la aplicación WhatsApp Auto. Una vez que encontremos la aplicación le damos clic y vamos a la sección de notificaciones y le damos mostrar notificaciones, globos de notificaciones, auto WhatsApp, auto notificaciones. Nos devolvemos y en la sección de accesos también damos acceso a la notificación a WhatsApp Auto como tal. Mi recomendación es que en la batería de WhatsApp Auto toquen aquí donde dice optimizar uso de batería y si está siendo optimizada la batería, ¿sí?, deseleccionen la opción para que simplemente esta aplicación funcione correctamente. ¿Listo? Nos vamos de nuevo y buscamos la aplicación que queremos soportar con WhatsApp Auto. En este caso buscamos Instagram. ¿Listo? Y también hacemos el mismo procedimiento. Deseleccionamos la opción de no usar la optimización de batería, damos los permisos en notificaciones, damos los permisos en acceso y así sucesivamente también hacemos con otras aplicaciones que queramos soportar. En este caso, por ejemplo, si estuviéramos en WhatsApp, también tendríamos que dar el permiso a las notificaciones, permiso de acceso y también no permitir la optimización de batería en WhatsApp. ¿Qué va a suceder? Que esta aplicación, cuando reciba notificaciones, ¿listo?, dependiendo del mensaje de entrada que llegue a la notificación, se va a activar un mensaje personalizado. Mi siguiente recomendación es que vayan a la sección casa, ¿listo? Y aquí donde dice texto de respuesta automática, presionen y seleccionen la casilla como ven ahí en verdecito, responder personalizadamente, seleccionen esa casilla, le dan chulito arriba y adicionalmente aquí donde dice respuesta automática One, por ejemplo, también le den esta opción hacia la derecha para que todas las mensajes de entrada se respondan con un mensaje de salida. Listo, ahora se dirigen acá a los 3 puntos suspensivos en vertical superior derecha, tocan y en la sección de ajustes van a elegir estas opciones. ¿Listo? Retirar, responder encabezado. Le van a seleccionar, marcar la casilla. Luego van a ir aquí al modo nocturno y marcan la casilla o ustedes verán si lo dejan en modo claro. ¿Listo? Yo lo dejo en modo nocturno. En este caso, aquí donde dice respuesta inteligente, en tiempo de retardo coloco el tiempo en donde después de la notificación se envía el mensaje. Yo seleccioné 5 segundos. ¿De acuerdo? Y luego de esto me devuelvo y voy a la parte donde dice automático en. Toco la sección automático en y me aparecen estas diferentes opciones. Aquí donde dice teléfono inactivo, marco la casilla, encienda WhatsApp Auto automáticamente, así la pantalla del teléfono esté bloqueada e inactiva, marco la casilla. ¿Listo? Vamos a aprender a crear una respuesta personalizada. Ya tenemos los permisos necesarios, simplemente vamos a respuesta personalizada y todas las secuencias que ustedes ven aquí, que yo les voy a dejar el link en la descripción, ¿sí?, para que vean las diferentes secuencias que yo tengo dentro de mi WhatsApp o dentro de mi Instagram o redes sociales. Listo, se las voy a enseñar a continuación.
En este caso vamos a crear una respuesta a una pregunta, ¿sí? O a una letra o a una frase, ¿sí? Que programemos a través de nuestras redes sociales. En este caso vamos a tocar el chulito más, tocamos chulito más y le colocamos aquí precios, precios de apps. Yo vendo aplicaciones como Netflix, Plex aquí en Colombia. Si quieren ver un video sobre eso, aquí les voy a dejar arribita un video sobre eso. O en la descripción, en nuestros tiempos, está el video. Ahora simplemente es colocar una palabra de entrada, un número, una frase. ¿Listo? El bot va a responder siempre y cuando nosotros tengamos una palabra clave de entrada. Vamos a colocar un mensaje de respuesta. En este caso yo tengo el mensaje de respuesta preparado. Vamos aquí a portapapeles y le coloco un mensaje como estos. Ustedes pueden hacerlo igual o pueden hacerlo diferente. Ya la creatividad de cada uno es la que tiene que estar en juego aquí. Hola, soy el robot de Andrés en WhatsApp. Agrégame a tus contactos para que puedas ver mis estados de WhatsApp y aquí coloco los precios por mayor. ¿Listo? En ocasiones finalizo con otros llamados a la acción para que la persona siga conversando con el chatbot. Por ejemplo, si llegaste hasta acá, di B2. Si la persona coloca B2, si yo no estoy en el chat, el bot responde ya que eso es un mensaje de entrada y hay una palabra de salida. En este caso me aparecen unas etiquetas. Por ejemplo, si yo quiero que la persona, por ejemplo, cuando yo diga hola, mi nombre es Andrés, aparezca corchete, nombre, corchete, cierra corchete, se reemplazará con el nombre de la persona si lo tengo guardado. Si no lo tengo guardado, pues no se reemplazará con nada. Yo prefiero no colocar ese corchete, nombre, corchete, porque la mayoría de las personas que me hablan son personas que no están dentro de mis contactos. En este caso me aparece la sección opciones de partido, coincidencia exacta o contiene. Coincidencia exacta es porque yo quiero que cuando entre este mensaje de entrada, precio de apps exacto, pues se responde automáticamente. O si de pronto yo para esta misma frase de salida tengo diferentes frases de entradas, entonces yo requiero que le doy en la opción de partido, en la opción que dice contiene. ¿Listo? Entonces en contiene yo le podría colocar aquí en precio de apps, por ejemplo, por mayor. ¿Sí? Si entran cualquiera de estas dos frases, el bot respondería, ¿sí? El bot respondería con este mensaje de salida, ¿ya? En este caso simplemente le doy chulito arriba y si llega un mensaje con el nombre precio de apps o precios por mayor, se respondería este mensaje de salida. Y es así como tendría una respuesta personalizada. Ahora vamos a ver cómo funciona nuestro chatbot en Instagram. Hola a todos generadores de valor, a continuación les vamos a mostrar el funcionamiento del chatbot en Instagram. Tenemos en nuestro spot de Instagram en la descripción un llamado a la acción para que las personas envíen un mensaje directo con el número 9. Ahora vamos a mirar en qué momento responde el chatbot. Listo, en la sección del feed, si el cliente coloca el número 9 para el mensaje entrada y responder un mensaje respuesta, leyendo las notificaciones, el bot responde. Vamos a la sección de noticias. En la sección de noticias, si el cliente le coloca el número 9, el bot también responde. ¿Listo? Vamos a la sección descubre. Si la persona coloca el número 9, el bot también responde. Si estamos de pronto cargando una imagen o un video y en el momento preciso un cliente nos coloca un llamado a la acción, el bot también responde. Si digamos estamos en la sección de notificaciones, el corazoncito, y la persona en ese momento nos envía un mensaje de entrada, el bot también responde. Si estamos en nuestro feed de Instagram, ya sabemos que el bot responde. Ahora digamos que estamos dentro de las configuraciones de nuestro Instagram y en ese preciso momento la persona coloca el llamado a la acción, el bot también responde. En el momento en que la notificación llegue, el bot responde. En este caso no leyó la notificación, enviamos de nuevo y el bot respondió. Ahora pasemos a la sección de mensajes. Digamos que la persona, que en este caso nuestro cliente sería la señora Gloria Lucero Díaz, y estamos dentro del chat, ¿listo? Ahora fijémonos en otro chat diferente a la persona que nos está hablando. Si esa persona nos envía un mensaje en ese preciso momento donde nosotros estamos con otro cliente, el bot también responde. Si incluso nosotros estamos en el chat de la persona y en ese momento esa persona nos envía un llamado a la acción, el bot no responde. Solamente si estamos dentro del mismo chat, porque el bot entenderá que nosotros estamos disponibles para responder. Ahora, digamos que nosotros estamos en otro chat, pero estamos escribiendo. Estamos escribiendo y una persona X nos envía un mensaje con un mensaje de entrada que activa una secuencia. El bot también responde.
¿Listo? Ahora pasemos un poco más a que de pronto estemos fuera de la aplicación de Instagram como tal. Digamos que estamos navegando en el chat de, estamos enviando, estamos tomando una fotografía, ¿sí? Y la persona en ese momento nos envíe el llamado a la acción. Según las notificaciones, también el bot responde. Ahora pasemos a la parte donde nos salimos del Instagram y cerramos la pestaña y la persona en ese momento nos envía un llamado a la acción, el bot no responde. Para eso tenemos que ir directamente a Instagram y mantener cualquiera de las siguientes acciones anteriores donde el bot responde abierto, porque de otra forma el bot no respondería. Entonces ya saben, así actúa nuestro chatbot de Instagram con la aplicación WhatsApp Auto. Pueden configurar diferentes. Espero que te haya gustado. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en nuestras redes sociales, Generando Valor en Instagram, Generando Valor en Facebook, activa la campanita, deja tu comentario si estás usando la aplicación WhatsApp Auto y, por favor, recomienda nuestro video. Gracias.